Las personas desean oír la palabra de Dios. Debemos predicarles la doctrina del Señor. Solo esto será posible si estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 13 del libro, ¿verdad?, de Hechos. El texto bíblico que abordaremos está desde el versículo 4 al versículo 12. Aquí se presenta una de las primeras predicaciones de Saulo en Chipre, pero no solamente ello, sino que también acá se nos presenta dentro de este episodio, ¿verdad? A Saulo se le llama también Pablo. Miren lo que dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué era lo que ellos hacían? Anunciaban la palabra de Dios. Tenían también a Juan de ayudante. Amigos, el primer lugar al que fueron Pablo y Bernabé fue Chipre. De allí era Bernabé. Según el capítulo 4, el versículo 36 del libro de los Hechos, nos presenta que Bernabé era de Chipre. Y era característico de su noble corazón el querer compartir con los tesoros de Jesús, ¿verdad? En primer lugar, ¿a quién? A sus coterráneos, a sus paisanos. Es por eso que ellos deciden ir ahí. Miren lo que dice el versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Acá encuentran a un mago falso, a un falso profeta, a un judío. ¿Cómo se llamaba? El texto bíblico, el versículo 6 dice que se llamaba Bar Jesús, ¿verdad? Y ¿qué más dice el versículo 7? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿por qué los llamaba? El texto bíblico declara y dice, deseaba oír la palabra de Dios. Apreciados, Chipre era una provincia romana famosa por sus minas de cobre y también sus astilleros. A veces le daban el nombre de Macaria a este lugar de Chipre, a esta isla le daban el nombre de Macaria, que quiere decir la isla de la felicidad. ¿Saben por qué? Porque se decía que tenía un clima tan perfecto, tan agradable, diversos recursos variados, que uno podía encontrar allí todo lo necesario para una vida o un ideario de vida feliz. Amigos, Pablo nunca escogió el camino más fácil. Bernabé y él predicaron en la capital, en Pafos, famosa por el culto de Venus, la diosa de aquel tiempo que era conocida Venus como la diosa del amor. Ellos no escogieron un lugar sencillo, fácil. Y de acuerdo a los textos que leímos, vemos que el gobernador de Chipre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este gobernador? Aquí el texto bíblico, el versículo 7, ¿verdad? Lo presenta como el procónsul, era el gobernador. Tenía el nombre de Sergio Paulo. En aquellos momentos eran tiempos sumamente supersticiosos. Había mucha superstición, amigos. Y casi todos los poderosos, hasta uno tan inteligente como este gobernador, ¿verdad?, como este procónsul Sergio Paulo, tenían sus magos, tenían sus amigos cercanos que eran magos, adivinos e incluso exorcistas privados. Bar Jesús es el nombre que aparece ahí en el versículo 6, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este mago, que era un falso profeta judío? Se llamaba Bar Jesús, o también conocido como Elimás, una palabra árabe que quiere decir el habilidoso. Vio que si el gobernador se hacía cristiano, se le iban a acabar los privilegios, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 9. El 8, pero los resistía Elimás, ¿verdad? Que es el mismo, Bar Jesús o Elimás, que es el mismo, que quiere decir, ¿verdad?, habilidoso, es una palabra árabe. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico? Pero los resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. El procónsul, queridos amigos, que se llamaba Sergio Paulo, ¿qué era lo que él deseaba? Él deseaba oír la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Bar Jesús o Elimás, que es el nombre de este falso profeta o mago? Lo que estaban haciendo ellos, o él, ¿verdad?, era apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántas personas en este tiempo, tal como este procónsul, amigos, Sergio Paulo,
están deseosas de escuchar la palabra de Dios. ¿Tú les estás predicando? Es momento de predicar. El texto bíblico, amigos, nos menciona y dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Eran enviados por el Espíritu Santo. El versículo 4 dice, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo. El versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Paulo. Noten esto porque vamos a comentar referente a esto también. Acá a Saulo, ¿verdad? Se le llama Pablo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Apreciados amigos, muchas personas, tal como este procónsul, como Sergio Paulo, ¿verdad?, están deseosas de escuchar la palabra de Dios. Lastimosamente, el enemigo, el adversario, también trabaja y presenta diversas cartas, ¿verdad?, para desalentar, para desanimar a estas personas, tal como acontece en esta historia. ¿Quiénes eran los instrumentos del enemigo acá para poder desanimar a Sergio Paulo, al procónsul? Era este mago, ¿verdad?, llamado Bar Jesús, o también llamado, aquí el texto bíblico dice, Elimás, que quiere decir, ¿recuerdan qué quería decir? Habilidoso. Pero amigos, Saulo, lleno del Espíritu Santo, continuó, avanzó. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Desde este episodio, amigos, a Saulo se le llama Pablo. En aquel tiempo casi todos los judíos tenían dos nombres. Uno era el nombre hebreo que usaban en su círculo privado y familiar, y el otro era un nombre griego por el que se les conocía en un ambiente más amplio. Apreciados, a veces el nombre griego es la traducción del hebreo. Por ejemplo, Cefas es la palabra hebrea de Petros, ¿verdad?, que significa Pedro. La griega es piedra. Por ejemplo, también Tomás, ¿recuerdan? En hebreo, Tomás en hebreo. Y Dídimos, ¿verdad?, en griego, que quieren decir mellizo. A veces los dos nombres sonaban parecidos, ¿verdad?, como Eliaquín en hebreo y Alcimos en griego, o Yeshua y Jesús, ¿verdad? Por eso Saulo, amigos, ahí también ustedes recuerdan a Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, también se llamaba Paulo, amigos. Curiosamente, es a partir de la conversión de Sergio Paulo, ¿verdad?, el procónsul, porque el texto bíblico dice, el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, dice, amigos. Él creyó en la palabra de Dios, porque él estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Creyó admirado de la doctrina de ¿quién dice? Del Señor. A partir de la conversión de Sergio Paulo, el mismo nombre que Pablo, cuando se le deja de llamar Saulo en Hechos. Es en ese instante cuando aquí el comentarista, ¿verdad?, en este caso Lucas, en el texto bíblico dice Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Se ha sugerido, amigos, que el cambio de nombre podría tener que ver con este episodio. Tal vez fue entonces cuando asumió tan completamente su misión como apóstol de los gentiles, que decidió usar solamente su nombre gentil. Si fue así, amigos, esta fue la señal de haberse lanzado desde este momento a cumplir la misión que le había asignado el Espíritu Santo. Amigos, ¿qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él nos ayude a que nosotros podamos con su Espíritu compartir, predicar la doctrina del Señor? Hay muchas personas deseosas de oír la palabra, tal como este procónsul llamado Sergio Paulo, pero también habrán obstáculos. También el adversario trabajará, como lo hizo, ¿verdad?, con este falso profeta, con este mago llamado Eliaquín. Pero recuerda, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios con poder, sin temor y confiando que la palabra jamás regresará vacía. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos estar con estas personas que están deseosas de escuchar tu palabra.
Si en el camino hay obstáculos, como lo hubieron en este contexto, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres el Dios de lo imposible, que tu palabra jamás regresará vacía, que tu palabra, Señor, convertirá corazones y muchas personas creerán. Bendice a cada familia, a cada amigo que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.